Letras y artes hispánicas bajo Felipe II. Las escuelas divergentes, Salamanca y Sevilla. Un fraile agustino, gran poeta. Hacía medio año que las armas españolas pregonaran su fama con la victoria de Lepanto, cuando un fraile agustino de unos 45 años de edad padecía los rigores de las cárceles de la Inquisición en Valladolid, sintiendo transcurrir en soledad semanas y meses tristemente. En cierta ocasión se levantó de su asiento, tomó entre sus dedos un pedazo de carbón y escribió unos versos en el testero de la chimenea. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado. Y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Estas pocas líneas, en que la sencillez corría parejas con una profunda sinceridad, expresa el carácter y las aspiraciones de aquel alma selecta y una de las ideas centrales de aquella literatura del llamado siglo de oro literario, la de aborrecer las muchas miserias de la vida cortesana y ciudadana, a la que oponían una idílica vida campestre a la manera de Horacio y de Virgilio. En algunos dramaturgos españoles, así como en Góngora y Gracián, volveremos a ver este tema. Nuestro fraile se llamaba Fray Luis Ponce de León y había nacido en Belmonte del Tajo, al sudeste de Madrid, en 1527, precisamente en el mismo año en que naciera Felipe II. Hijo de un letrado que desempeñó el cargo de consejero regio, pudo Luis seguir con holgura estudios universitarios en Salamanca, pero su vocación lo hizo ingresar en la orden de los agustinos. Al cumplir los 15 años, cuando se graduó de licenciado y maestro en Sagrada Teología, fue apadrinado por el dominico Domingo de Soto y muy pronto se distinguió como uno de los más doctos catedráticos de Salamanca, pero su fama le granjeó pronto no pocas envidias. Las rivalidades del claustro de profesores crearon el clima propicio para aquel drama. Como consecuencia de las tendencias erasmistas del Renacimiento, los versados en la interpretación escrituaria se escindieron en dos tendencias, la que seguía la tradición escolástica y los hebraístas, y nuestro poeta era un entusiasta de estos últimos. Su ascendencia hebrea y su humanismo lo llevaron a ello. Sus lecturas y comentarios acerca de la Vulgata, traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo y una versión suya al castellano del Cantar de los Cantares de Salomón fueron los pretextos de que se valieron sus enemigos y colegas León de Castro y Fray Bartolomé Medina para denunciarlo a la Inquisición, que mantuvo en prisión a Fray Luis durante 4 años y medio, 1572-1576. Por fin, un fallo absolutorio del Tribunal Supremo de los Inquisidores lo declaró inocente y le restituyó todos sus derechos y preeminencias. Christi nomine invocato, fallamos atento los actos e méritos de dicho proceso que debemos absolver y absolvemos al dicho maestro Fray Luis de León de la instancia de este juicio con que la sala de este santo oficio sea reprendido y advertido de que aquí adelante mire cómo y a dónde trata cosas y materias de la calidad y peligro de las que de este proceso resultan, y tenga en ellas mucha moderación y prudencia, como conviene para que cese todo escándalo y ocasión de errores, por justas causas y respetos que a ellos nos mueven, que debemos mandar y mandamos que por este santo oficio se recoja el cuaderno de los cantares, traducido en romance y ordenado por el dicho Fray Luis de León, y por esta nuestra sentencia definitiva, juzgando ansí, lo pronunciamos y mandamos en estos escritos o por ellos, el doctor Quijano de Mercado, el licenciado Andrés de Alaba, el licenciado Pedro Quiroga, el doctor Frenchilla. 4 rúbricas. Es conocida la anécdota de que, cuando ya libre, regresó a Salamanca, la población le dedicó un recibimiento fastuoso. Al reanudar sus actividades, inició sus explicaciones con la famosa frase «decíamos ayer», como si no contara el tiempo transcurrido durante su encierro en las cárceles inquisitoriales, sin hacer siquiera el menor reproche ni recriminación. Tal generosidad y nobleza de carácter no desarmó a sus enemigos, que trataron de envolverlo en otro proceso, hacia 1582, afortunadamente sin consecuencias. En 1578 fue nombrado miembro de la Comisión para la Reforma del Calendario, según directrices del Papa Gregorio XIII, e intervino también en la reforma de la Orden Carmelitana, manteniendo el espíritu de su creadora, Teresa de Jesús. Al propio tiempo, el Consejo Real le encomendó la publicación de las obras de la santa, cosa que llevó a cabo haciendo un cálido elogio de los escritos de Teresa de Jesús. Precisamente cuando preparaba una biografía de ella, falleció en Madrigal en agosto de 1591. La obra literaria de Fray Luis.
Sincera y sencilla fue su vida y también su obra. Consideraba sus poesías como simples obrillas que en la mocedad y casi en la niñez se le cayeron como de entre las manos y a las que se aplicó con verdadera vocación. Reflejan todo su mundo intelectual renacentista, abierto a las reformas, platónico, frente al tomismo medieval, estoico, como lo eran todos los escritores castellanos de aquellos tiempos, Quevedo, Gracián, y muy influido por la corriente bíblica. En sus versos destacan su calidad humana y su modestia. A mí, una pobrecilla mesa, de amable paz bien abastada, me basta y la vajilla de fino oro labrada, sea de quien la mar no teme airada. Y sobre este espíritu de ponderación, el sentimiento lírico, hondo y suave de la naturaleza, cuya contemplación fue acaso la mayor ilusión de su vida, añorada sobre todo en años de prisión. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, con que la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto, y como codiciosa de ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura, y luego sosegada el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo. Fray Luis de León escribió además algunos tratados y obras en prosa, entre las que destacan Los nombres de Cristo y La perfecta casada. La primera de ellas, un diálogo al estilo de los de Platón, aunque con docto contenido de teología cristiana, y la segunda, un ensayo en que define la perfecta mujer de su casa y reina del hogar, muy interesante para conocer la mentalidad y costumbres de su época, tan lejana de la nuestra. El divino Herrera. Al tiempo que Fray Luis de León sufría condena injusta en las cárceles de la Inquisición, otro poeta, el sevillano, Fernando de Herrera, galanteaba platónicamente a doña Leonor de Milán, condesa de Gelbes. Ambos poetas, el salamantino y el sevillano, marcan las dos tendencias que caracterizan a las dos regiones poéticas de la lírica castellana, una constante estética que veremos durante toda nuestra literatura. Herrera nació en 1534, 2 años antes de morir Garcilaso de la Vega, su modelo. Fernando de Herrera era hijo de un cerero, fue clérigo y como tal beneficiado de la iglesia parroquial sevillana de San Andrés, si bien no llegó a recibir órdenes sacras, situación muy común en la época, y con los frutos de aquel beneficio se sustentó toda su vida. No era la suya vocación religiosa como la de Fray Luis de León, de carácter áspero, retraído y orgulloso, aunque leal y muy trabajador, consagrado al estudio y a la poesía. Sus entusiastas admiradores le adjudicaron el epíteto de divino, título que no desdeñó, aunque se diga de él que era enemigo de lisonjas. Con todo, alguno de sus contemporáneos aludía a la conveniencia de que, antes de aceptar tal calificativo, más le valiera ser comedido, humano y sociable. La fama de Herrera radica tanto en su obra poética como en sus amores con Leonor de Milán, adoración manifestada un poco al estilo de Petrarca. Esta ilustre dama, descendiente de reyes portugueses y aragoneses y casada con el conde de Gelbes, reunía en su residencia sevillana, allá por el año 1565, una especie de academia o tertulia literaria y artística, a la que asistían los más ilustres ingenios andaluces, entre ellos Herrera. Allí debió conocerla y tratarla el poeta, y se prendó de ella de tal modo que bien puede decirse que lo más notable de su obra literaria gira en torno a esta pasión. El crepúsculo de estos amores tuvo doloroso fin en 1581, fecha de la muerte de la condesa. Herrera la seguía al sepulcro 16 años más tarde. Amó verdaderamente Herrera a la condesa de Gelbes. Ha sido esta una cuestión bastante debatida por los críticos literarios. Rodríguez Marín entiende que el poeta, en cuanto a lo espiritual, lo obtuvo todo, pero de lo material, poco más que nada, unas frases y algunas sonrisas. ¿Acaso en alguna ocasión la dama, disgustada con su esposo, aceptara con agrado el rendimiento amatorio del divino poeta, pero pronto lo exhortó ella misma a desistir de su pasión como de un amor sin esperanzas? El momento culminante del idilio tuvo efecto en noviembre de 1571. Acababa de anclar en el Guadalquivir una parte de la flota que venciera a los turcos en la batalla de Lepanto. La condesa concedió a Herrera una entrevista y como el melancólico poeta manifestara a su dama, tan aficionada al escarceo, que estaba dispuesto a sacrificarse y a renunciar a su amor para siempre, ella lo alentó con frases harto equívocas y a juzgar por los versos del tenaz enamorado. Me dijo así la bella desdeñosa, que un tiempo me negara a la esperanza, sorda a mi llanto y ansia congojosa. Si por firmeza y dulce amar se alcanza, permito de amor yo tener devoto. De los males que debo sufrir,
más holganza. 1000 veces, por no ser ingrata, pruebo vencer tu amor, pero al fin no puedo, que es mi pecho a centillo ruedo y nuevo. Si en sufrir más me vences, yo te acedo en pura fe y afectos de terneza. Vive de hoy más, ya confiado y ledo. No sé si oí, si fui de su belleza arrebatado, si perdí el sentido, sé que allí se perdió mi fortaleza. El citado Rodríguez Marín insiste en esta posible y recíproca correspondencia erótica, más o menos velada, aunque espiritual, afirmando que Herrera era depositario del testamento de doña Leonor en 1577 y que ésta, en los últimos 10 años de su vida, precisamente a partir de aquella histórica entrevista junto al Guadalquivir, estampó siempre en sus rúbricas una F, inicial del nombre del poeta. Por su parte, Herrera, al que esta pasión platónica a la moda renacentista ocupó toda su vida, parece trazar un epitafio doloroso a su constante pasión al recordarla con morbosa nostalgia. Sombras fueron de bien las que yo tuve. Para Luis de León y Fernando Herrera encabezan, como hemos dicho, las dos escuelas poéticas de su tiempo, la salamantina y la sevillana, dos tendencias divergentes, bifurcación del tronco renacentista que inició Garcilaso, importado de Italia, temas y rimas. La primera de ellas produce una poesía de hondo sentido, filosófica y razonadora, que no se deja llevar por el halago de la forma. La escuela sevillana, en cambio, como un lirismo rico en formas, manifiesta un culto persistente de la retórica y aparece cada vez más seducida por la brillantez expresiva. La evolución artística de ambas escuelas conducirá en el siglo XVII a las tendencias barrocas del conceptismo y del culteranismo. Literatura idealista en versos y en prosa. Una epopeya hispanoamericana. En el transcurso del siglo XVI, las empresas imperiales de Carlos V, la epopeya del descubrimiento, conquista y colonización del continente americano y los episodios militares del reinado de Felipe II, tan pródigo en acontecimientos, no es raro que inspiraron una copiosa narrativa de carácter épico, cristalizada en multitud de poemas en que lo heroico se mezcla a veces con lo mitológico y fantástico, fruto natural del influjo permanente de la mentalidad renacentista. A uno de tantos hidalgos españoles que acudieron en la sugestiva llamada de las Indias, le estaba destinado el componer la gran epopeya hispanoamericana como una Ilíada del Nuevo Mundo. Su autor, Alonso de Ercilla, nació en Madrid, 1533, sirvió como paje a Felipe II y se alistó en 1555 como voluntario a la Guerra de Chile, donde participó en 7 batallas campales y se vio envuelto en situaciones muy difíciles. Los araucanos, indígenas que moraban al norte de Chile, habían resistido la penetración armada de los españoles, los derrotaron y tomaron la recién fundada capital de Concepción. Ercilla acompañó a las tropas a la reconquista de esta localidad. Se le ordenó que erigiera un fortín costero y lo defendiera con poco más de un centenar de hombres, y allí fue atacado por 8000 araucanos, distinguiéndose el poeta en combates encarnizados. Avanzó luego a través de la comarca de Biobío y entabló batalla decisiva contra Caupolicán, jefe de los araucanos, al que venció y obligó a huir errante. Uno de los indígenas apresados por Ercilla, agradecido de éste, le reveló que se había preparado una emboscada contra un convoy de españoles, y Ercilla pudo evitar así un desastre, vencer de nuevo al enemigo y apresar a Caupolicán, que fue condenado a muerte y ejecutado en 1558 pese a la oposición de Ercilla, que admiraba al gran jefe indígena. El poeta, soldado y explorador por añadidura, prosiguió sus viajes y descubrimientos en el sur de Chile, atravesando desiertos, pantanos, bosques y selvas hasta el archipiélago de Ancud y el valle de Chiloé, llegando entre padecimientos insoportables hasta los Coronados, cerca ya del estrecho de Magallanes. Con solo 10 supervivientes en la corteza de un tronco de árbol, dejó escritos unos versos memorables. Entramos en la tierra algo arenosa, sin lengua y sin noticia, a la aventura, áspera al caminar y pedregosa, a trechos ocupada de espesura, mas visto que la empresa era dudosa y que pasar de allí sería locura, dimos la vuelta luego a la piragua, volviendo a atravesar la furiosa agua. Pero yo, por cumplir el apetito, que era poner el pie más adelante, fingiendo que marcaba aquel distrito, cosa al descubridor siempre importante, corrí a una media milla, do un escrito quise dejar para señal bastante, y en el tronco que vi de más grandeza escribí, con cuchillo en la corteza: aquí llegó donde otro no ha llegado, don Alonso de Ercilla, que el primero en un pequeño barco destartalado, con solo 10 pasó el desaguadero, el año 58 entrando, sobre 1500 por hebrero, a las 2 de la tarde, el postrer día, volviendo a la dejada compañía.